Cuarta conferencia del ciclo hacia la plenitud humana. Tema: el triunfo del Hijo del Hombre. Las llegadas. Conferenciante: Padre Juan Mateos, jesuita. El tema de hoy es muy interesante, muy importante. Sería la tercera etapa que describen los evangelios sinópticos sobre el Hijo del Hombre, que es su triunfo, el triunfo. La primera era actividad terrena, caracterizada por la comunicación de vida, por su libertad y por su servicio. La segunda ha sido el tránsito, es decir, el conflicto, muerte, resurrección. Y la tercera es el triunfo. El triunfo que se concreta en las llegadas, o la llegada o las llegadas del Hijo del Hombre. El tema de la llegada está inspirado también del libro de Daniel. En Daniel se dice que después de la descripción de las 4 fieras, que son 4 imperios, aparece una escena celeste donde se colocan tronos o escaños para celebrar un juicio. Y en la presidencia se sienta el anciano, que es Dios mismo. Se verifica el juicio, que no es descrito por Daniel. El caso es que se destruye, la 4ª fiera es destruida y las otras 3 neutralizadas. Entonces aparece la figura humana, entra o llega la figura humana, llega. Rodeada en las nubes, llega la figura humana, se acerca al anciano y recibe la autoridad, el dominio, el reino para siempre, sobre todas las naciones y lenguas y tribus de la tierra. Y luego se explica que esa figura humana representa al pueblo de los consagrados por el Altísimo, el pueblo judío fiel. De esta descripción de Daniel podemos sacar algunos principios válidos. Por ejemplo, el primero: Dios está en contra de todo régimen, sistema, imperio que sea inhumano, bestial, lo describe Daniel en términos de fieras, bestial, opresor del hombre, deshumanizador del mundo. Esos imperios, el propósito de Dios es terminar con esos imperios o regímenes. Allí aparece en forma de un juicio divino que se ejecuta, probablemente todos son síntesis, que se ejecuta y esos imperios son o neutralizados o destruidos. Y Dios quiere el triunfo de lo humano sobre lo inhumano. Y la figura humana, el Hijo de Hombre, ese que aparece, es que representa al pueblo fiel. Ese es el símbolo de lo humano. Israel para ellos también era un poco representación de la humanidad, era como la humanidad, el verdadero descendiente de Adán, que recibe las promesas de Adán. Entonces ese Israel humano va a dominar el mundo. El propósito de todo esto es una profecía, es decir, un vaticinio de futuro, más o menos acertado, claro, como pasa en los profetas, tienen puntos claramente acertados y otros condicionados por su cultura, claro. Pero podemos quedarnos con estos rasgos. Dios no quiere, Dios se opone a todo lo que es opresión del hombre, a todo lo que impide la humanización. Por eso su propósito es que eso desaparezca. En cambio quiere instaurar un régimen universal, una sociedad humana universal, que se tenga carácter humano, no bestial. Los evangelistas toman los grandes símbolos del Antiguo Testamento. Naturalmente que al tomar un símbolo no siguen necesariamente la teología que el Antiguo Testamento expresa con el símbolo. Está claro. Pensemos, por ejemplo, un magnífico símbolo es el Cordero del Éxodo. Entonces Juan, el evangelista Juan, toma ese símbolo y dice: el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ya no es el Cordero
la sangre del cordero había librado a los israelitas de la muerte física, cuando el ángel exterminador pasó por las casas de Egipto. Sin embargo, este cordero, ellos cambian la teología. El cordero ya ahora es una persona, es Jesús mismo, el cordero. Su carne va a ser alimento del nuevo éxodo. Su sangre va a ser la que nos libre de la muerte, pero no de la muerte física, sino de la muerte definitiva. Nos va a dar la vida definitiva. De manera que ven como un símbolo, como el Antiguo Testamento es literariamente muy rico, está lleno de símbolos de primera clase, y los evangelistas los usan. Ellos escriben conociendo esa tradición. Por lo tanto, que para algunos es la suya propia, porque eran judíos, pero ellos usan el símbolo cambiándoles el sentido, porque muchas veces la teología contenida en un símbolo no es precisamente la teología del Nuevo Testamento, no coincide con la enseñanza, con la realidad, con la vida del Señor Jesús. Entonces aquí ellos toman, los evangelistas sinópticos, Juan no tiene nada de esto. Los sinópticos toman este símbolo de Daniel, la figura humana, como un hijo de hombre, dice Daniel, ellos ponen el hijo del hombre. El hijo del hombre que llega, aquí va a llegar, pero cambian el orden. Allí llega para recibir la autoridad. En los evangelios la autoridad la tiene desde su bautismo, es decir, ya en su vida terrena, pero va a llegar para subrayar el triunfo de lo humano sobre lo inhumano. De manera que cuando nosotros leamos en el Evangelio una llegada, el Hijo del Hombre llega o va a llegar cuando llegue el Hijo del Hombre, significa que ha desaparecido algún régimen opresor, una institución opresora, algo que impedía el desarrollo del hombre. Notemos que en el día de Daniel no es el Hijo del Hombre el que destruye a las fieras, no, es Dios mismo. No se dice cómo, pero Dios es el que destruye las fieras. Luego aparece el Hijo del Hombre, que es el triunfo de lo humano. Lo mismo en los evangelios. Jamás en una llegada del Hijo del Hombre se describe que Jesús, que el Hijo del Hombre, combata contra las fuerzas del mal. Nunca. Llega como triunfo de lo humano, después de que lo inhumano haya desaparecido. Vamos a ver, ¿cuántas llegadas del Hijo del Hombre hay en el Nuevo Testamento? En los evangelios sinópticos, quiero decir. Porque nosotros estamos acostumbrados, así lo hemos oído siempre, y mucho más lo subrayan ciertas agrupaciones o comunidades cristianas, confesiones cristianas, no católicas, que hablan siempre de la parusía, de la llegada del Hijo del Hombre, para juzgar al mundo, el juicio final y todo eso. Nosotros hemos pensado que el mundo terminará con una llegada gloriosísima de Jesús, el Hijo del Hombre, que ejercerá el juicio, separará a los buenos de los malos. ¿Es esto algo que nace de los evangelios o no? Y podemos decir, no nace de los evangelios. En los evangelios hay dos llegadas del Hijo del Hombre, no una, dos. Y siempre notemos que en Daniel la llegada del Hijo del Hombre no supone el fin del mundo, sino el principio de un mundo más humano. Allí no se habla del fin del mundo. El principio de un mundo más humano. Pues esto exactamente es lo que significan las llegadas del Hijo del Hombre, que suponen, como digo siempre, la adhesión de un régimen opresor e inhumano. La llegada primera del Hijo del Hombre la describe Jesús mismo ante el tribunal judío. El sumo sacerdote le pregunta, como no puede cogerlo en ninguna contradicción y ninguna de las acusaciones que se le hacen bastan para condenarlo a muerte, entonces ya le hace la pregunta directa:
¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús dice, sí, lo soy. Pero añade, desde ahora vais a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, a la derecha de la potencia, en vez de Dios dice la potencia, y que viene sobre las nubes del cielo, que llega sobre las nubes del cielo. De manera que él admite, reconoce que es el Mesías, públicamente. Pero además añade a ese Mesías la idea del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es, como hemos dicho, el prototipo de hombre, la cima de lo humano, la obra maestra, última de Dios. La respuesta de Jesús ante el tribunal judío empieza por veréis, desde ahora veréis. Es decir, la llegada esta que anuncia la van a ver sus jueces. Es decir, se va a realizar en una época cercana. Lo cual significa, como toda llegada significa la caída de un régimen opresor, aquí el régimen opresor que va a caer es el régimen judío, evidentemente, que es el que condena al Hijo del Hombre. El que niega todo valor humano, el que se opone frontalmente al proyecto de Dios. Ese régimen que ellos dicen instituido por Dios, del cual los sumos sacerdotes se proclaman representantes de Dios, ese es un régimen opuesto a Dios y por lo tanto va a desaparecer. Y después que desaparezca, entonces se verá el triunfo de lo humano, la llegada del Hijo del Hombre. De hecho, el texto que cita Jesús es doble. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la potencia. Esto está tomado del Salmo 110, 109 según la Vulgata, 109, 110, versículo primero, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que el Señor es Dios. Dice el Señor a mi Señor. Está puesto en boca de David. David llama Señor al Mesías. Siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos por escaño, estrado de tus pies. De manera que Jesús sustituye aquí la palabra Señor por el Hijo del Hombre, cuyo representante máximo es Él, naturalmente, cuyo prototipo es Él. Entonces, vais a ver que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de la potencia. Fijaos que no llama Dios, sino la potencia. Potencia en singular en el Evangelio de Marcos, que se encuentra 3 veces nada más, fuerza o potencia, es la misma palabra, dynamis. Significa la potencia de vida, la fuerza de vida. Dios es el dador de vida. Que el Hijo del Hombre esté sentado a la derecha de Dios significa su condición divina, evidentemente. Está en el mismo trono de Dios, la condición divina del hombre. Y esto quiere decir que Dios se va a encargar de poner a sus enemigos, en este caso la institución y el régimen judío, como estrado de sus pies. Dios va a hacer que caiga el régimen judío. Esto sucede el año 70, con la guerra contra los romanos. El año 70, es decir, 40 años después de la muerte del Señor, desaparece el Estado, la nación judía, como tal. Cae toda la estructura religiosa, se acaba el templo. De manera que después de esa destrucción, que naturalmente sabéis que el Antiguo Testamento atribuye prácticamente a Dios todo como causa primera. En realidad, históricamente, la destrucción esa no viene porque Dios la haga, sino porque el pueblo judío elige, al condenar a Jesús, elige el camino de la violencia, representado por Barrabás, el asesino, elige la violencia, y esa violencia lo va a destrozar, porque
que al rebelarse contra el Imperio Romano, la fuerza más potente de su época, evidentemente se procura la ruina. Después que ha caído ese régimen injusto, que ha negado, que ha combatido, que ha crucificado al Hijo del Hombre, que ha renegado de todo valor humano, que ha querido destruir todo valor humano en Jesús, entonces veréis al Hijo del Hombre que llega sobre las nubes del cielo. Es el triunfo de lo humano. Ha desaparecido lo inhumano y viene el triunfo de lo humano. Esa es la primera llegada. Esta llegada la describen por sus efectos, es decir, describen la catástrofe los tres evangelistas sinópticos, en los que el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 24 de Mateo y el 21 de Lucas, creo que es. Y allí describen la gran angustia que ellos llaman, la gran angustia. Esa gran angustia que es la destrucción del templo de la nación judía. Esa es la primera llegada. Fijaos que tiene un aspecto doloroso todo este proceso, pero luego al final es un aspecto, la llegada supone el aspecto liberador, la esperanza de la humanidad, porque ha desaparecido un gran obstáculo al progreso, al desarrollo, a la libertad de la humanidad. Y los evangelistas, los tres evangelistas, después de haber descrito esa catástrofe, que no ha habido otra igual desde que empezó el mundo, no ha habido otra igual, no porque no las haya habido más crueles, sino porque nunca en una catástrofe se ha perdido tanto. Toda una historia de la salvación, toda una promesa de Dios, toda una paciente labor de Dios con un pueblo, todo eso ha fracasado y termina en la nada. Pues dicen los evangelistas, en aquellos días, después de aquella angustia, o sea que la gran angustia ha pasado, la destrucción de Jerusalén ha pasado, la ruina del pueblo judío. Después de entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, las potencias del cielo vacilarán y verán al Hijo del Hombre llegar con gran potencia y gloria entre las nubes del cielo, con gran potencia y gloria. Aquí tenemos otra llegada, porque la primera ya se había verificado. Otra llegada del Hijo del Hombre. ¿Es esta la que indica el fin del mundo? Si se leen los evangelios de una manera ingenua y además, digamos, no solo ingenua, sino además indocta, sin haber estudiado, pues se interpreta que, claro, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caen, entonces quiere decir que el mundo se desploma, el universo se desploma. Esto no puede ser más que el fin del mundo. Los que hablan así no han leído atentamente los libros proféticos del Antiguo Testamento. Porque esta imaginería del sol que se oscurece y la luna que se oscurece o se tiñe de sangre y de las estrellas que caen o vacilan, esta se encuentra en casi todos los profetas. Ciertamente en Isaías, se encuentra en Jeremías, en Ezequiel, en Amós y en Joel, por lo menos estos. Y siempre nunca indica el fin del mundo, sino un viraje tremendo en la historia que hace que el mundo parezca diferente. Nunca indica el fin del mundo. Indica eso. Ellos, de alguna manera, reflejan en el cielo las convulsiones que tienen lugar en la tierra. Y así, cuando cae Babilonia, se describe de esta manera: se oscurece el sol, se oscurece la luna, caen las estrellas.
Lo mismo Amós, en su famosa, Joel quiero decir, en su famosa profecía de la langosta, y después habla lo mismo. El cielo se oscurece, el sol se oscurece, no hay luz. Jeremías igual. Entonces, pero siempre la vida continúa. Nunca dicen que sea el fin del mundo. Es el fin de una época. Nunca el fin del mundo. De manera que si uno lee con atención los profetas, ve que estos símbolos no significan nunca el fin de la historia. Nunca. Significan el fin de una época. Y el mundo es como si fuera diferente. Y se aplica a la caída de Babilonia, a la caída de Edom, a la caída de Egipto, a muchos de los imperios que rodeaban a Israel. Y entonces ellos lo describen de esta manera. Por lo tanto, habiendo leído esto y teniendo conciencia de cómo los evangelistas toman los símbolos usados en el Antiguo Testamento, aquí estamos en lo mismo. Aquí se trata de un cambio de época, de un viraje en la historia, pero nunca del fin de la historia, nunca. Y entonces, ¿qué significan estos símbolos para el evangelista? Porque en el Evangelio no se describen turbulencias en la tierra, sino solamente fenómenos en el cielo. Es un cambio, digamos, en la categoría celeste. Sol y luna, estrellas y potencias. ¿Qué significan el sol y la luna entonces? El sol y la luna en el Antiguo Testamento siempre hay que basarse en toda la simbología antigua. El sol y la luna representan los dioses falsos que veneran las naciones paganas. Esto se encuentra en el Deuteronomio, donde Dios dice: a vosotros me he dado a conocer yo soy vuestro Dios. Para los demás pueblos adorarán el sol y la luna y las estrellas. De manera que sol y luna representan las divinidades paganas, por así decirlo, los cultos paganos. ¿Qué significa entonces que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor? Que la escala de valores que está encarnada en unos dioses pierde su brillo y empieza a parecer increíble o falsa. Notemos que ¿cómo se hace este cambio? El cambio, la llegada primera, la llegada de Jesús, el Hijo del Hombre, ante el sistema judío que ha perecido, se debe al testimonio de Jesús mismo. El rechazo de Jesús produce la ruina del régimen judío. Después empieza su mensaje, propagado por sus seguidores en el mundo entero. Y este mensaje de libertad, de amor, de solidaridad, va calando en el mundo pagano y hace que los antiguos valores representados por los dioses empiecen a parecer inadmisibles. Lo que antes era evidente, ahora parece dudoso. Por eso pierden la luz los astros. Es decir, lo que antes se consideraba evidente, hoy día ya no lo parece. Como los astros, naturalmente, hay que tener en cuenta la calidad de las religiones paganas. Hay varios estratos religiosos en los pueblos. Hay una religión popular que se basa sobre todo en el culto de los difuntos, en el respeto a los difuntos, pero luego hay religiones oficiales. Y las religiones oficiales son aquellas en las cuales los dioses apoyan al poder. De manera que, pongamos por ejemplo, en la cultura romana había 3 dioses. Primitivamente 3 dioses. Estaba el Júpiter. Júpiter representaba la realeza y el sacerdocio. ¿Quién era la figura humana que encarnaba de alguna manera eso? El emperador o el jefe del Estado romano. De manera que aceptar a Júpiter significaba, pues, de alguna manera, hacer indiscutible el derecho del emperador. Es siempre una divinización del poder la que hacen los dioses. El segundo era Marte, con el ejército, y todo eso es intangible. Lo que está avalado por los dioses es intangible.
Pensemos, por ejemplo, en Asiria, ¿no? Con aquel dios Marduk, que el rey era el representante de Marduk. Pues claro, entonces, ¿quién? Pues pensemos en Egipto, donde Faraón era el hijo del sol. ¿Quién puede discutir a un poder que está respaldado por la divinidad misma? A nadie. Es la sacralización absoluta del poder. Por eso, cuando se obnubila el sol y la luna, cuando se obnubilan esos dioses oficiales, las estrellas empiezan a caer del cielo. Las estrellas son símbolo de los príncipes, de los poderosos, de los reyes. Así aparece, por ejemplo, en el Cántico de Isaías, en el capítulo 14, en que irónicamente se refiere a la muerte del emperador de Babilonia. Y le dice: tú, la estrella de la mañana, tú que refulgías como la estrella de la mañana, y hoy día estás en el fango como todo mortal. Los reyes se comparaban a estrellas, por eso están en el cielo. Las estrellas del cielo son los poderes divinizados, como era corriente en todo el mundo antiguo. Incluso en Roma, poco después de la época del Evangelio, Domiciano, por ejemplo, se atribuyó ya el título de Dios. Lo cual lo hacía indiscutible. Nadie discute un poder divino, naturalmente. ¿Veis? Entonces, el efecto del mensaje cristiano en el mundo es que esos principios, esas religiones, esas ideologías que sacralizan el poder, empiezan a oscurecerse. Y entonces los poderes caen o vacilan. Las fuerzas que están en el cielo vacilarán. Fijaos, he dicho la frase tal como aparece en el Evangelio: las fuerzas que están en el cielo. Es el opuesto al Padre que está en el cielo. Hemos visto que en el juicio judío Jesús habla de la derecha de la potencia, la fuerza. La potencia es Dios dador de vida. Las potencias que están en el cielo son las que usurpan el puesto de Dios, y son las potencias de muerte, que son los regímenes opresores, y caen. Y verán, ¿quiénes verán? Ellos mismos, esos regímenes que caen, verán al Hijo del Hombre llegar con gran potencia y gloria. El efecto del mensaje cristiano es la caída de toda opresión en la humanidad, de todo régimen opresor. Ese es el efecto, porque va haciendo que el hombre comprenda su dignidad, que el hombre comprenda que es libre, comprenda que no puede ser humillado, pisoteado y sojuzgado por esos poderes. Entonces empieza la humanidad a madurar. Estos son lo que llama el Evangelio los dolores de parto. El parto de una humanidad madura, de una humanidad nueva, de una humanidad plena. Este es los dolores de parto a través de la historia. Y verán al Hijo del Hombre, la victoria de lo humano sobre lo inhumano que cae. Esa es la llegada del Hijo del Hombre, con gran potencia de vida siempre, y gloria, que es la majestad. Es decir, es la majestad, la gloria es la condición divina, por lo tanto es el hombre que tiene categoría divina. Esto es lo que triunfa. Y nosotros, en la concepción antigua, esa falsa, de que esto se trata del fin del mundo y la llegada al fin de la historia, que no es, diríamos, si ahora viene y juzga, no juzga nada, no se juzga a nadie. Dice: entonces enviará a sus ángeles para que reunir a sus elegidos de un extremo, del extremo del cielo al extremo de la tierra. De todo el universo, de toda la tierra, va a reunir a sus elegidos, que son los que han dado la vida para hacer posible ese cambio. El caso extremo es los que han dado la vida, los que han dedicado su vida, y con eso han hecho cambiar el mundo, han caído los poderes opresores. Entonces esos sus elegidos, que ya no son los antiguos elegidos de Israel, sino los seguidores de Jesús del mundo entero,
de horizonte a horizonte, los recogen sus ángeles, que son sus mensajeros, sus enviados, para reunirlos en la comunidad definitiva, la que se forma alrededor del Hijo del Hombre, el hombre Dios. Esta es la segunda llegada, pero esta llegada no es única, es una llegada que se repite en la historia. La primera sí, porque se refiere a un régimen particular, el régimen judío. La segunda no, la segunda es iterada en la historia. De manera que cada vez que cae un régimen opresor, tenemos una llegada del Hijo del Hombre, que es una oportunidad nueva para la humanidad, para ir adelante, para desarrollarse, para humanizarse, para hominizarse. Por eso, nosotros cristianos tenemos que tener esa sensibilidad y ver cómo el Hijo del Hombre va llegando tan a menudo a la tierra. Cuando esto, naturalmente los evangelios lo ponen como, digamos, en su máximo esplendor, la llegada inesperada, digamos, en la caída del gran imperio. Pero esto no es más que el caso extremo. Tenemos un caso en nuestra época, la caída del muro de Berlín, la caída del régimen comunista. Evidentemente eso es una llegada del Hijo del Hombre, es una oportunidad. La humanidad la aprovechará mejor o peor, pero es una oportunidad. Es un triunfo de lo humano sobre lo inhumano. Llegada del Hijo del Hombre. Pero estos son casos extremos, excepcionales. Pero cada vez que hay algo, por ejemplo, qué sé yo, el nuevo régimen en Sudáfrica, cuando tenemos a Mandela como presidente, el negro como presidente de Sudáfrica, ¿quién podía imaginar eso hace 10 años? Ha caído otro régimen, otra llegada del Hijo del Hombre. Cuando se deroga una ley injusta, una ley que está impidiendo el desarrollo de las personas, o se aprueba una ley justa. Pensemos, por ejemplo, sin adular a nadie, el movimiento feminista, que tendrá sus exageraciones, pero evidentemente responde a una reivindicación necesaria desde siglos. Bueno, cada paso que se dé, todo eso entra dentro de la victoria de lo humano sobre lo inhumano. Lo mismo el ecologismo, en fin, las 1000 cosas que aparecen en este mundo, las 1000 dictaduras que van cayendo, las 1000 promociones humanas, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos humanos en tal nación o en otra, todo eso es, los evangelistas nos dan una visión optimista de la historia. Lo humano irá venciendo a lo inhumano. Y esta es la nuestra, esta es nuestra visión. A pesar de las 1000, digamos, dificultades, de las 1000 infidelidades, de las 1000 porquerías que puedan meterse en este proceso, hay una cosa de fondo. Está mejor que antes. Algo inhumano ha desaparecido. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar la ocasión, claro. Aprovechar la ocasión. La visión optimista de la historia. Esta. Por nuestra parte, seguir trabajando. Seguir trabajando creando la nueva relación humana. Esta relación de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que es la que hace caer los ídolos, la que hace cambiar la mentalidad, la que hace insoportables las opresiones. Esto son las llegadas. Una única, la primera. Porque es el régimen opresor por excelencia, el que niega, el que rechaza a Jesús mismo. Y luego las demás rechazan su mensaje, que va vivido y predicado por sus seguidores, vivido en primer lugar. Se vive el mensaje y después se propone. Y esto poco a poco en el mundo va creando, o debe ir creando, un fermento
que hace caer lo intolerable. Si esto es así, ¿cómo es que se ha metido tan hondo la idea esta de la parusía, de esa venida final que pone fin a la historia, con Jesús que juzga? ¿De dónde viene eso? De una segunda venida, que está tan metido. Como hemos visto aquí, no hay traza de juicio, no hay. Solamente viene para recoger a los suyos, integrarlos en la comunidad definitiva, la comunidad eterna. Pues esto viene, además de alguna mala interpretación de algún pasaje del Evangelio que luego comentaremos, el llamado juicio final, luego lo comentaremos. Pero nace en el Nuevo Testamento, aparecen ya las de este que Jesús tiene que volver a venir de esa manera. Como vemos, en estas llegadas del Hijo del Hombre son simbólicas, naturalmente. Es el triunfo de lo humano sobre lo inhumano, lo humano avalado por Dios, con carácter divino, sobre lo demoníaco, digamos, que es lo humano. Pues, cuando Jesús muere, sus discípulos se quedan completamente defraudados. El grupo de los 12, ya sabemos que tiene dos grupos, de los 12 y el otro, los que no son de origen judío. El grupo de origen judío, representado por los 12, que fueran 12, eran muchos más, pues este se queda completamente abatido, porque ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, rey de Jerusalén, y que combatiera y dominara a los invasores, a los paganos. Esto han tenido siempre. Son nacionalistas, exclusivistas. Ellos creen en el privilegio del pueblo judío. Y Jesús, claro, no tiene más remedio que admirar a Jesús, evidentemente. Y además lo quieren, pero no aceptan su mensaje universalista, no lo aceptan. Y entonces, claro, la muerte de Jesús es para ellos el total desencanto. Pedro lo niega 3 veces, quiere decir, totalmente. Al ver que Jesús, en vez de reaccionar milagrosamente en el último momento, abatiendo a sus enemigos, los que quieren prenderlo, se deja prender y se deja meter en prisión. Entonces, este no es mi Mesías, no lo quiero. No sé de quién me estás hablando, le dice a la criada. No quiere conocer a tremenda negación, tremenda. Tienen luego la experiencia de la resurrección, porque todos menos Judas son hombres honrados, por así decir. Ellos se han ido con Jesús porque no toleraban la injusticia del sistema judío y pensaban que Jesús era una alternativa, excepto Judas, que fue un oportunista, y al ver que, digamos, el papel de Jesús iba subiendo en la sociedad, dijo, por ahí va el porvenir, y se fue con Jesús porque le convenía socialmente. Cuando vio que Jesús bajaba, la estimación por Jesús bajaba, entonces lo deja y se vuelve al sistema injusto, porque este no tenía sensibilidad para la injusticia. Los demás no. Se huyen de Jesús. Cuando lo prenden en el huerto, huyen. No están en la cruz tampoco. Y están completamente defraudados. Hablo de los sinópticos siempre. Pero no vuelven al sistema, porque ellos se han apartado del sistema, porque lo consideran profundamente injusto, y siguen con Jesús. Entonces, ante esta honradez de fondo, Jesús les da la experiencia de su presencia. Tienen la experiencia de que Jesús sigue vivo. Y entonces les viene la idea. Primera pregunta que hacen a Jesús después de la resurrección en los Hechos de los Apóstoles. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino para Israel?
después de la resurrección, siguen pensando lo mismo. Primera mención de una segunda venida para poner orden en este mundo. Y ahí sí. ¿Ves? De manera que por ahí empieza. Fue la decepción ante la muerte de Jesús la que causó en el grupo de origen judío la esperanza de que volviera para restaurar la gloria de Israel. Luego esto, pues se va extendiendo, claro, y aparece ya en otros contextos. En San Pablo encontramos en Corintios, por ejemplo, mucha alusión a la cercanía del fin, pero eso no habla de una venida gloriosa de esa manera, ¿no? Pablo, por lo visto, se equivocó naturalmente en esto, pero él pensaba que no podía durar, que Dios tenía que reivindicar a su hijo en la historia, y no tuvo, en fin, y dijo muchas veces que la figura de este mundo pasa, etcétera, etcétera, que ya queda lo mismo, si estás soltero, quédate soltero, si estás casado, quédate casado, si no, porque todo esto va a terminar pronto. Se equivocó. Pero donde esto no es más que una equivocación. Quizá un sentido de urgencia, yo creo que hay un sentido de urgencia. No puede ser, Dios no puede dejar así, tiene que reivindicar a su hijo ante la historia. Tardará más en reivindicarlo. Pero sí hay después en otras cartas, que no son de Pablo, por lo menos, con toda probabilidad, por ejemplo, la segunda carta a los tesalonicenses, pues ahí sí, ahí describe una llegada de nosotros seremos arrebatados en las nubes para ir al encuentro del Señor, que vendrá con toda una fantasmagoría tremenda, una serie de fuegos artificiales, y entonces Él viene para daros consuelo a vosotros los perseguidos y para castigar a los que os han perseguido a vosotros. Esto podría decirse que de cristiano tiene muy poco o nada. Una vuelta con espíritu de venganza contra esto, no. Eso está muy mal pensado. No es lo de los evangelios. No sabemos quién es el autor de la segunda Tesalonicense, no lo sabemos. Se atribuye a Pablo, pero no es suya, claro. Pues, dice, mire usted, aquí hay un testimonio que, en fin, si se lo hubieran ahorrado, nos habrían hecho un favor, porque desde luego, no, esto no coincide con el espíritu cristiano. Que venga el Señor aquí para castigar, no, nunca. Fijaos, cuando se habla de juicio, que a veces se habla, significa en realidad transferir a la decisión divina lo que es decisión humana. Es una cosa muy antigua del Antiguo Testamento, y a veces los evangelistas siguen esa manera de expresión, pero sabemos lo que quieren decir. Cuando se habla de juicio, quieren inculcar la enorme responsabilidad del hombre sobre su destino, que depende de nosotros. Hay evangelistas como Juan que lo dice claramente. Para los que le dan su adhesión, los que le dan su adhesión no están sujetos a juicio. Está claro, no hay juicio. No hay. Los que le niegan su adhesión, esos ya tienen su sentencia, ya, ellos se la han dado. Esta es la formulación más avanzada, digamos, de los evangelistas. Y los demás quieren decir lo mismo. Lo que pasa es que lo ponen, digamos, como obra de Dios para indicar que tiene una lógica, que si tú optas mal en tu vida, eso te lleva indefectiblemente a un final desastroso. Pero en realidad lo que quieren inculcar es la responsabilidad que tenemos de nuestro futuro. Nosotros nos damos la sentencia, nosotros. Si hemos dado la adhesión al Señor, se acabó, no hay problema, no hay sentencia, no hay juicio. Lo dice Juan 2 veces, en el capítulo 3, verso 17, 18, y en el capítulo 5, verso 20 y tantos. 2 veces, no hay juicio para el cristiano. Y para el otro, ya tiene la sentencia, él mismo se la ha dado. La sentencia, digamos, es la consecuencia
fundamental de su opción. El que opta contra la vida y el amor y la solidaridad con los demás, el que opta por su egoísmo, él mismo se está dando la sentencia. Dios no juzga. Dios no juzga. Pues por eso todas descripciones de ese estilo, como la segunda Tesalonicenses, o por ejemplo otra tenemos también bastante dudosa, como es en la segunda carta de Pedro, que no es de Pedro tampoco, todo el mundo está de acuerdo, que es una carta del siglo II, es que los autores le pusieron el nombre de un apóstol, y con eso ya las metieron en el canon, pero eso no quiere decir que valgan mucho, la verdad. Pedro es una carta de poquísimo valor cristiano, pero sobre todo el capítulo 3 habla de esa conflagración universal, en fin, una fantasmagoría también, que el mundo, lo mismo que la primera vez el diluvio acabó con la humanidad, la segunda será la conflagración universal. Bueno, veis, el Nuevo Testamento tiene muchas cosas distintas, unas de grandísimo valor y otras de poquísimo valor. Como ya dijimos el otro día, inspiración significa que cada uno escribe desde su experiencia del Espíritu, desde su profunda experiencia de adhesión a Jesús. Cuando eso está muy vivo, muy real, y además se transmite, se expresa en una vida realmente cristiana, ese hombre sí refleja lo que es el Señor. Pero el que tiene una experiencia mediocre, bueno, sí, es una buena persona, pero no, tampoco, no llega, no conoce íntimamente lo que es la mentalidad del Señor, como dice San Pablo. No. Por eso, renunciemos, no sabemos cómo el mundo acabará, pero ciertamente el Evangelio no dice nada de una llegada final que ponga fin a la historia. Siempre estamos también nosotros, tenemos residuos de antiguas doctrinas, como es, por ejemplo, la del Dios violento, porque en las antiguas religiones, empezando por lo más primitivo, por el Dios del trueno, pues siempre la violencia, la fuerza, la violencia es un atributo divino, porque el hombre que es violento él mismo, si él tiene una porra, pues Dios tiene que tener 1.000.000 de porras, claro, porque para eso es Dios, ¿no? Es decir, proyecta su violencia en Dios, y esta mentalidad nos queda, ¿no? Por eso el último acto violento de Dios es el juicio, donde Él separa y condena y aplasta y destruye. Esto es violencia. Cuando el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, hablando de la ley del talión, ojo por ojo y diente, que decía la ley, pero vosotros no. Venganza, nunca. Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te piden la chaqueta, dales también la camisa. Si te piden que los acompañes una legua, acompaña a los dos. El Dios, el Señor, que nos prohíbe todo espíritu de venganza, ¿va a practicar en la venganza? Vamos. Imposible. Esto es no entender que Dios es purísimo amor, nuestro Padre. Se nos ha pasado el tiempo. Yo quería terminar, porque mañana no hay conferencia, hablando ya del cristiano. Hemos explicado más o menos lo que es el Hijo del Hombre, que comprende al Señor Jesús y a todos los que de Él reciben el Espíritu. Él está en la plenitud total, nosotros vamos camino de la plenitud. De manera que el ser del cristiano es una síntesis de lo humano con lo divino. Nosotros con el Espíritu de Dios, como en Jesús. Es Él con la plenitud del Espíritu, nosotros con la parcela de Espíritu que hayamos recibido según nuestra disposición. Pero ya el Espíritu está integrado en nosotros, es parte de nuestro ser. Este es el ser del cristiano. Por lo tanto, la realidad
La identidad del cristiano se basa en la conciencia de esa realidad interior, en la conciencia de que el Señor está en nosotros y con nosotros. Y esto es lo que nos permite el camino hacia la plenitud humana. Una plenitud que vamos a alcanzar por la práctica del amor. De manera que nuestra actividad nace de nuestra interioridad. La interioridad que es el espíritu, nuestro espíritu con el espíritu de Dios que está en nosotros. Cuanto más avancemos en esta conciencia de que el Señor está en nosotros, más adelante iremos en la vida cristiana. Y más fácil nos será la oración. No voy a meterme con la oración, creo que alguna otra vez lo he explicado, pero esa es la oración. La oración fundamental cristiana no es pedir esto o lo otro, es tomar conciencia de que el Señor está en mí. Ya estamos todos. En este momento, si hemos tomado conciencia, estamos todos en oración. Esa oración que permite la actividad, que no se opone a la actividad, sino que la acompaña. Lo que llamaba Ignacio de Loyola, contemplativos en la acción. Este es el camino de la plenitud. Por eso nosotros no tenemos que estar mirando hacia el pasado, pensando en nuestros pecados. Entonces está borrado, olvidado, borrado. Tenemos que mirar hacia el futuro, hacia el adelante, hacia la plenitud que queremos alcanzar, mirando a Jesús, que es el modelo de la plenitud, mirándolo a Él y diciéndole: Señor, quiero ser como tú. Entusiasmados con ese ideal de plenitud. Un cristiano no puede estar agobiado ni atormentado por su pasado. No, fuera todo eso. Nosotros: Señor, quiero ser como tú. Por eso, esa es la perfección cristiana. A veces se habla mucho de la santidad, que todos estamos llamados a la santidad. Esto es lenguaje ordinario de los libros piadosos, o libros de espiritualidad más bien baratos. El Señor nunca exhorta a la santidad, nunca. Curioso, jamás. En el Nuevo Testamento se cita en la 2 Corintios, allí, texto del Antiguo: sed santos porque yo soy santo. Bueno, eso es San Pablo, pero Jesús, el Señor, nunca exhorta a la santidad. De hecho, este ideal de santidad que se nos propone es una visión muy parcial, porque parece que insiste en las llamadas virtudes sobrenaturales. Y la visión del Señor es mucho más amplia. Es la plenitud humana, empezando por la raíz, por nuestro ser humano. Es el desarrollo plenísimo de toda la potencialidad que el Señor, que Dios Padre, Dios Creador, ha puesto en nosotros. De ahí hay que empezar. No podemos ignorar lo humano, no podemos saltarnos lo humano. Cuanto más humanos seamos, más nos acercamos al Padre. Pero ese humano nuestro, que tiene que desarrollarse en toda su dimensión, está penetrado del Espíritu. Y eso es lo que va a dar el florecimiento final, que es la condición divina. Algo que no podemos imaginar, porque nosotros vivimos encerrados en el límite de nuestra humanidad. Y la condición divina supone la ruptura del límite. No sabemos lo que es. Hasta ahí nos quiere llevar el Señor Jesús. Dejémonos llevar por Él. Mire, es sobre un párrafo que tiene usted aquí que no ha tratado: salvación para los paganos. Sí, es que no nos daba tiempo. Es el llamado juicio final, ¿no?, de Mateo. Lo voy a esperar un momento para que tengan ustedes la clave de lectura. Ese juicio que se llama juicio final y universal, eso desde luego no es universal. Lo dice el texto,
que delante de él se reunieron todas las naciones. Eso es un término técnico. Taethne, en griego, en el griego bíblico, significa los pueblos paganos, no los judíos. Los cristianos no tienen juicio, está claro. Los judíos tienen su particular código. Y los paganos quedaba ese problema. ¿Qué pasa con los paganos? Que siempre en el Antiguo Testamento se ponía el juicio de los paganos que hacía Dios, era destructor, porque eran los enemigos de Israel. Entonces Mateo aborda ese problema. ¿Qué pasa con los paganos? Entonces lo pone la llegada del Hijo del Hombre, que es la misma que hemos dicho, la llegada sucesiva en la historia por la que caen los regímenes paganos. En esas llegadas, ¿qué pasa con el pueblo? Caen, también, digamos, perecen con el régimen que perece, o sobreviven a eso. Entonces Jesús, el evangelista, pone el código. El código es muy elemental. ¿Has tenido compasión de alguien en una situación límite? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba prisionero y me visitaste. Situaciones límites. El pagano que no conoce el Evangelio y que no conoce ni siquiera la ley de Moisés tiene un código de moralidad natural, digamos, dentro de sí. Eso, tú has sido fiel por lo menos a esa humanidad elemental. Cuando has encontrado una situación extrema de miseria, de desgracia, ¿has tenido la sensibilidad para responder a ella? ¿Has tenido el mínimo buen corazón? El que lo haya tenido se salva. El que no lo haya tenido perece. ¿Veis? De manera que se decía que todos los paganos se condenaban. No se condenan. Basta el buen corazón demostrado al menos en alguna situación extrema. Este es el llamado juicio final, que no es universal, por supuesto, se refiere a los paganos y además no es final, sino que porque esa llegada es una historia iterada en la historia, esto va pasando a lo largo de la historia. De manera que no es más que eso. El pagano cuando muera encontrará que tiene vida o que no tiene vida, según haya sido su conducta, no es más que eso. Para el judío, en cambio, es la ley de Moisés. Los mandamientos que se refieren al prójimo, nada más, los de Dios no cuentan. Cuando el rico aquel se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues cumple tus mandamientos, ya te lo han dicho. Y dice, ¿cuáles? Y empieza por el quinto. Primero, segundo y tercero. O sea, no salva la religión, sino la ética. Salva la buena conducta con el prójimo. No matarás, no robarás, no adulterarás. Y luego añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, para el judío que tiene más conocimiento del verdadero Dios, es más exigente. Le exige no solamente en la situación extrema, como al pagano, sino en la binaria, no hacer daño a los otros. Por lo menos eso. Pero ya el cristiano no tiene juicio, pero puede fallar. Entonces, su condición divina, pues, se verá retrasada. Eso es lo poco que sabemos. ¿Está contestado? ¿Otra? Yo quería preguntar, después de este final que nos han hecho usted tan esperanzado, tan bonito, pues a mí me queda una duda. Y lo del pecado, ¿cómo se encaja? Es que ya he dicho que no podemos generales, que eso no se estaba generales. Entonces, ¿qué es el pecado? Eso es. Lo tenía en las notas, no me he atrevido a decirlo por el tiempo. El pecado es la gran traición del hombre. La gran traición del hombre a sí mismo, porque consiste en renunciar o en impedir la realización del proyecto de Dios, que es su pleno desarrollo y su condición divina. Bueno, ese es el pecado. Uno puede contra sí mismo. Por ejemplo, si yo hago mía una ideología mutiladora que me enseña que ser libre es malo
que me enseña que tener iniciativa y ver que eso no debo hacerlo, que anquilosa o de alguna manera paraliza mi actividad o mi inteligencia, entonces estoy pecando. No digo que sean pecados graves, pero estoy en la línea del pecado. Estoy impidiendo en mí la realización de mi plenitud humana, que consiste en la potenciación y desarrollo de todas mis capacidades. Renuncio a mi libertad. Si por otra parte yo impido la libertad de otros, también me sorprende. Estoy impidiendo el proyecto de Dios sobre otros, de manera que tanto el opresor como el que se deja oprimir, el que acepta esas ideas, esos están en la línea del pecado. Ese es el pecado. Reprimir o suprimir o impedir la luz de vida del hombre, la nuestra y la de los demás. Y eso llega desde el hambre y la ignorancia y la opresión y también la mediocridad culpable, el resignarse a ser mediocre. Eso también está en la línea del pecado. No podemos resignarnos a ser mediocres. Dios no quiere hijos raquíticos. Esa es una deshonra para él. Tenemos que ser hijos plenamente desarrollados. Esto es lo que queremos. ¿He contestado? ¿Otra cosa? A ver, un momento. Todo esto que usted ha puesto estos 4 días, ¿por qué eso las jerarquías? Todo es por. Amigo mío, creo que podemos ver que esto es peligroso para muchas cosas. ¿Está de acuerdo? No leo. Considero la juventud, por ejemplo, que es más idealista, con esto que usted ha puesto, yo me arrastraría muchísimo más jóvenes que se van pasando. Por supuesto, pero claro, Por lo contrario. pero si hablamos de esa libertad, quiere decir que escapamos al control, y esto no le gusta a mucha gente, ni en la juventud ni en la gente madura. De manera que evidentemente esto es mucho más atractivo. Este es un cristianismo enormemente sugerente, y además que, según lo que yo veo, que llevo muchos años estudiando esto, y según mi experiencia personal, este es el Evangelio. Por aquí va el Evangelio. Pero claro, esto es muy peligroso para una institución peligrosa. Y además que también es verdad que muchos presbíteros, curas, obispos, nunca han estudiado esto, nunca. No se tienen al día en estas cosas, ¿no? Pues claro, no lo saben, no pueden predicarlo. ¿Usted no puede idear? No puede idear. Yo vengo a Valladolid, que ya hay aire desde Córdoba a Valladolid. Y como ven ustedes, yo no soy agresivo, no quiero serlo, además por temperamento no lo soy tampoco. Y como cristiano procuro no serlo, claro. Ni polémico, ni quiero tampoco descalificar a nadie, cada uno actúe según su conciencia, pero claro, las implicaciones de lo que se habla del Evangelio son muy fuertes, y creo que esas no tampoco las disimulo. No hablo contra nadie, sino quiero, exponer la vida que es el Evangelio. Se observa siempre que en las universidades católicas viene observando esto siempre en las universidades católicas, personas singulares y funcionales, tenemos estas ideas, estas exposiciones, y luego el pueblo se queda ahí donde está, como siempre, en el principio final, toma esto. Eso es. Bueno, realmente yo ya no enseño en una universidad porque soy demasiado viejo. He pasado ya todas las edades.
Pero yo sigo trabajando en cosas muy técnicas y muy científicas, pero luego siempre tengo en Córdoba, donde vivo, y en Granada, donde he estado 10 años, y ahora llevo casi 5 en Córdoba, desde enero a junio, todos los jueves explico el Evangelio, para gente, entrada libre, van unas 200 personas. Y llevo ya 15 años prácticamente. Yo no me recato, ni me refugio en libros doctos, que los escribo, porque los libros doctos son necesarios para fundar y argumentar y hablar sobre lo que hemos explicado hoy, de los conocimientos del sol y de la luna, etcétera, y toda esta explicación. Este es el capítulo 13 de Marcos, que es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Pues he escrito un volumen entero, que no estaba ahí en los que han traído, pero hay un volumen entero solo sobre ese capítulo. Y está lleno de griego y de tecnicismos, naturalmente, porque para llegar a sacar la idea clara hace falta mucho estudio. Ahora la he dicho como si fuera una cosa muy fácil. Esto es, yo no me dedico a cenáculos de almas escogidas, ¿no? Sino el pueblo cristiano es lo que me interesa, ¿no? Tampoco tengo algún grupo también que se reúne en mi casa y la mayor parte son señoras de media edad y que son pues amas de casa, algunas son maestras de escuela, otras, muy bien, algunas son funcionarias, lo que sea, ¿no? Pero son gente corriente. Yo hablo nunca atacando, y naturalmente a veces, pues depende también de donde se hable, se puede decir más, tampoco se puede hacer daño por decir algunas cosas. Saben ustedes que la verdad no es el criterio supremo, sino el amor. Si la verdad es homicida, mejor es no decirla. Pero aquí, como estamos en un grupo de gente, ustedes, que llevan mucho tiempo, que son asiduos de este centro de formación, yo hablo con toda ingenuidad. No tengo ningún segundo pensamiento. Lo que me preguntan, lo digo con claridad. ¿Alguna otra cosa? Pues agradecerte, yo creo que estamos aplausos.